y no se observó que se afectara la supervivencia en los pacientes que utilizaban, ni tampoco que tuviera que ver con recaídas. Este es un artículo en Blood, también ya es un artículo viejito, pero es un artículo prospectivo que hicieron donde demostraron que en el campo de los halogénicos había un prendimiento un poquito más rápido de 3 días y una alta un poquito más pronta en los pacientes que recibían el medicamento, pero que no incluía, más bien que no influía en la administración del filgrastim ni en toxicidad, ni en prendimiento de plaquetas, ni en transfusiones, ni en infecciones, ni en injerto huésped, etcétera, etcétera. Otra cosa que les quiero platicar es de los trasplantes ambulatorios. El primer programa de trasplante ambulatorio fue diseñado para pacientes que recibían un autotrasplante por sea de mama en los 80s. Todavía a principios de los años 2000, el autor del segundo artículo que está aquí anotado, decía que el estándar en ese entonces es que los pacientes trasplantados para el aislamiento estricto tenía que llevarse a cabo en hospital, pero ese artículo ya sugería que tal vez convendría voltear para otros lados y pensar en otras opciones, porque contrario a lo que mucha gente nos imaginamos, los alemanes también tienen problemas de dinero, tampoco quieren gastar el dinero sin pensar gastarlo, ¿ok? Y también en el campo de los trasplantes ambulatorios es importante mencionar que hay diferentes tipos de trasplante ambulatorio. El paciente que se hace ambulatorio solamente en la fase del régimen de acondicionamiento y hasta la infusión de las células y después se interna. El paciente que se hace internado esta administración y después se da alta para continuarlo viendo por consulta, y los pacientes que reciben un trasplante ambulatorio desde el principio hasta el final. O sea, hay diferentes modalidades cuando uno habla de trasplante ambulatorio. Como ya les dije, este autor es un autor canadiense, ellos fueron los primeros que empezaron a hacer trasplantes ambulatorios en pacientes con trasplantes halogénicos. Hicieron una publicación en el 92 y otra en el 2000, y en las dos publicaciones no encontraron diferencias importantes entre los pacientes que se trasplantaban dentro del hospital contra los pacientes que trasplantaban fuera del hospital. Este autor revisó 6 artículos y no encontró ninguna diferencia entre los halogénicos fuera del hospital y ambulatorios. Este otro autor revisó retrospectivamente trasplantes halogénicos en adultos y tampoco encontró diferencia ni en autólogos ni en halogénicos, diferencias para supervivencia global y para supervivencia libre de enfermedad, ni para mortalidad relacionada al trasplante. Básicamente esos 3 autores dijeron que hacerlo ambulatorio o hacerlo en el hospital era básicamente lo mismo. Este fue una revisión prospectiva de 100 pacientes trasplantados y los resultados fueron similares tanto para los ambulatorios como los que hicieron dentro del hospital. El Ringden es una de las personas que más ha escrito acerca de trasplantes ambulatorios, es del grupo sueco. Él revisó de 800 y fracción de pacientes, niños y adultos con trasplantes halogénicos. 146 tenían criterios para poder llevar a cabo el procedimiento de manera ambulatoria. Ellos observaron que los pacientes que se hacían de manera ambulatoria tenían menos posibilidades de hacer enfermedad de injerto contra huésped, y en el análisis que ellos efectuaron, la supervivencia global a 5 años fue mayor en el grupo de pacientes que se hicieron los procedimientos de manera ambulatoria. Y él encontró que había algunas ventajas de hacerlo de manera ambulatoria. Los pacientes tenían mejor nutrición, tenían menos posibilidades de hacer injerto huésped, tenían una mejor calidad de vida, costaban obviamente menos dinero. Una cosa que otros autores señalan, que la calidad de vida no solamente es la del paciente, sino también de las personas que cuidan a los pacientes. Y mostró que tal vez otros factores más todavía podían ser considerados como posibles ventajas, como la menor cantidad de infecciones, el menor uso de antibióticos, de analgésicos, menores transfusiones y menor necesidad de utilizar alimentación parenteral. Este fue un artículo en el que se compararon más o menos 30 niños y adolescentes contra 60 niños y adolescentes. Los primeros fueron trasplantados ambulatorios, los segundos fueron trasplantados ortodoxamente en el hospital, y aunque no mostraron diferencias significativas ni en injerto huésped ni en mortalidad relacionada al trasplante, ni siquiera en costos, el grupo de pacientes evaluados obviamente era muy pequeño. Tal vez con una muestra más grande podríamos observar que sí realmente hay alguna diferencia que estadísticamente no se observó, pero que es clara, que todos fueron a favor de hacerlo de manera ambulatoria.
Y este autor decía que las condiciones que ellos ponían para meter a un paciente en ese programa ambulatorio es que vivieran a menos 2 horas del hospital, que tuvieran un acompañante las 24 horas, que no hubiera plantas ni mascotas en el domicilio y que tuvieran los servicios básicos. En Monterrey, la doctora Olga publicó junto con todos nosotros un artículo hace ya algunos años donde mostró los primeros resultados de trasplantes ambulatorios en Monterrey en niños y adultos, y las condiciones que en ese artículo publicamos con la intención de decir que fueran como nuestros condicionantes para ver si un paciente podía ser trasplantado de manera ambulatoria son los que están anotados en esa diapositiva, que son básicamente los mismos que se mostraron en la diapositiva anterior. Es claro también, yo creo que es muy claro, que no todos los pacientes pueden ser sometidos a un procedimiento ambulatorio, pero yo creo que uno en cada paciente tendría que pensar si ese paciente pudiera ser trasplantado fuera del hospital. Y finalmente, una cosa que tiene que ver con las unidades de trasplante de células hematopoyéticas. Hasta hace muy poquito yo escuchaba ideas de que se iba a abrir X o Z unidad en X o Z ciudad de la República, pero esa unidad no se abría porque todavía no estaba autorizada, o todavía no estaba instalada, o todavía no estaba terminada la unidad de flujo laminar que se tenía que hacer para hacer los trasplantes. Las unidades de flujo laminar fueron diseñadas cuando se empezaron a trasplantar los pacientes en los años 50, donde todos los trasplantes eran mieloablativos, todos los trasplantes producían mucositis graves, citopenias prolongadas, daño multiorgánico, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años, y todo el mundo sabe eso, se están haciendo más trasplantes de sangre periférica, se están haciendo trasplantes ambulatorios, se están haciendo intensidades reducidas, las neutropenias son menos duraderas, se utilizan más drogas profilácticas, hay más antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez la historia esa de la unidad de flujo laminar, como lo voy a mostrar un poquito más adelante, a lo mejor ya no es actual, cuando menos hay alguna evidencia de eso. Esta es una encuesta que mandaron a hacer en Europa. Contestaron solamente el 20% de las personas a las que fueron invitadas a la encuesta. Contesta más o menos para que los alemanes en contestar encuestas, más bien los europeos contestando encuestas están como nosotros, o sea, contestamos muy poquito. Pero en ellos, y esta encuesta se hizo más o menos alrededor del 2009, solamente la mitad de los pacientes que se trasplantaban con mieloablativo estaban trasplantándose en unidades que tenían flujo laminar. Solamente el 42% de los de intensidad reducida. Y con filtro, con EPA, con esa modalidad que la mayor parte de la gente utiliza actualmente, prácticamente 2/3 partes de los mieloablativos tenían esta tecnología. Sin embargo, los resultados de esta encuesta decían, o terminaban diciendo, que muchos centros en Europa hacían trasplantes autólogos o halogénicos sin EPA y sin flujo laminar, y que adecuaban a las condiciones que ellos tenían las medidas que tenían que ver con aislamiento y con higiene, etcétera, etcétera, etcétera. En esa misma encuesta, el autor dice que aunque el aislamiento es muy importante, etcétera, 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 probablemente esta práctica de aislarlos en hospital, como se hacía cuando se empezaron a hacer los trasplantes del siglo pasado, tal vez no aplique. Y la guía internacional publicada por esos 3 organismos, por la CDC, por la Sociedad de Enfermedades Infectológicas Americana y la Sociedad Americana de Trasplante, no recomienda actualmente la construcción de unidades con flujo laminar para hacer trasplante de médula ósea. No es una condicionante como hace muchos años lo era. Si las unidades de flujo laminar costaran $4, pues no habría ningún problema para hacerlos, pero no, cuestan $4. Y si es claro, como lo dije al principio, que tenemos una super necesidad de hacer trasplantes, y si nos estamos esperando a tener nuestra unidad con flujo laminar, mientras tanto los niños no se mantienen en estado de congelación. O sea, los niños que necesitan un trasplante y no se trasplantan se van a morir mientras estamos esperando que se construyan esas unidades. Entonces, lo último que les quiero decir es que yo no tengo ninguna duda de que hacemos casi una cantidad ridícula de trasplantes en México, y que tenemos que tener en la cabeza la forma de diseñar estrategias para poder hacer que esas recomendaciones internacionales las adecuemos a las necesidades que nosotros tengamos, para hacer los trasplantes un poquito más baratos, y para que al hacerlos más baratos podamos hacer más trasplantes, y que cuando menos esa no sea una barra para no hacer trasplantes. Creo que para estas modificaciones es necesario juntar pacientes,
interactuar con los centros de trasplantes que existen en México para, entre más pacientes podamos incluir en nuestras investigaciones o en nuestros análisis, pues será más fácil tomar decisiones. Eso es todo lo que les tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, como me precedieron mis compañeros, también agradezco a la Agrupación Mexicana de Hematología y obviamente primero a la doctora Tere Marín Palomares por su invitación a esta reunión, a esta fiesta, como ella la llamó. Aquí está en chiquito el Hospital del Centro Médico La Raza. El Centro Médico La Raza son 5 hospitales. Es un hospital que alberga el Hospital de Especialidades, el Hospital de Infectología, el Banco de Sangre, que tiene el banco de cordón umbilical más importante del IMSS, el primero y el único, pero el más importante ahorita en la Ciudad de México. Y también alberga al Hospital de Infectología y al Hospital General, donde yo orgullosamente trabajo. El Hospital General tiene 800 camas, tiene 10 servicios de infectología, tiene trasplante hepático, cardíaco, de córnea, corazón, hígado y obviamente progenitores hematopoyéticos. Por eso ayer que comentaban que no tenemos aguja para ser aspirados, me dio un poquito como que me andaba yo cargando esa espinita, porque realmente igual que todos los hospitales carecemos de algunos recursos, pero finalmente tenemos en nuestro hospital simplemente más de 10 especialidades pediátricas que tenemos a la mano para poder trabajar este tipo de procedimientos de trasplante hematopoyético. Cuando la doctora Marín me pidió qué tema quería yo hablar sobre trasplante, hay tantos temas que nos apasionan en el trasplante, pero preferí hablar sobre un tema que es el coco del servicio yo lo veo así, mi visión es el coco del servicio de hematología,